Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en la parte 9 del tutorial Casa Moderna. Hoy les voy a enseñar a cómo crear los diferentes elementos que se pueden ver en esta foto, como lo que es el muro, el cielo falso, la acera y el jardín de la parte externa de la casa. Empecemos. Primeramente vamos a mover obviamente el piso número 2 hacia abajo para que podamos trabajar individualmente cada uno de los elementos. Y obviamente vamos a desagruparlo porque está agrupado. Aquí lo que estoy haciendo es buscar el endpoint de la esquina para ubicarlo junto con esta línea de referencia. Listo. Ahora pasamos a desagrupar y comenzamos a apagar las capas que no vamos a utilizar a la hora de crear nuestros nuevos elementos para este proyecto. Vuelvo a repetir, vamos a crear lo que es la acera de afuera, o mejor dicho, toda la parte externa de la casa, incluyendo la acera, el camino que va de la casa hacia la acera, el jardín frontal y también el cielo falso que va por entre el segundo piso y el techo de la casa. Si nos queda tiempo, posiblemente trabajemos con el muro que se mira o una cerca de madera que se mira al lado izquierdo y derecho de la casa por fuera. Ok, entonces en este momento vamos a apagar todas las capas, solamente dejamos las que nos sirven en este momento, que es la de techo y la de las paredes del segundo piso. Vamos a primeramente hacer el cielo falso. Para esto creamos una polilínea alrededor de la parte superior externa del segundo piso. Estamos usando la capa 0 para esto. Creo que aquí al final termino apagando la capa del 3D del techo porque creo que no me sirve de mucho. Aquí hacemos un match properties para la línea externa, porque de esta manera es como vamos a hacer nuestro sólido a raíz de este dibujo. Creamos obviamente la capa para el dibujo y la capa para el sólido en 3D. Ok, ubicamos el dibujo dentro de su capa correspondiente y creamos la capa para el 3D. Usando Press Pull vamos a crear el sólido. Aquí fíjense bien, esto es un buen ejemplo. Siempre el dibujo tiene que estar sobre el nivel 0, o sea en el eje Z al nivel 0 o elevación 0, porque aquí como lo moví tiene la altura de 2.5 y el press pull no funciona si estás fuera de la elevación 0. Hacen una línea en el plano en nivel 0 y luego mueven el dibujo. Ahora sí funciona el press pull. Le dimos 0.01, o sea 1 centímetro de altura a este cielo falso. Ok, lo movemos también el dibujo, lo colocamos con nuestro grupo de elementos extra o de respaldo, y ahora pasamos el sólido a la capa de 3D. Excelente. Y después de eso vamos a pasar a colocar el sólido donde corresponde, que es entre la pared del segundo piso de la casa y el cielo falso, siempre utilizando los snaps correspondientes para que no les quede mal ubicado su elemento. Listo, que lo ubicamos con la esquina inferior del sólido con respecto a la esquina externa de la parte superior de la pared. Pero si se fijan acá, el cielo falso sobresale un poco del techo y no debe quedar así. Entonces vamos a acomodar eso, vamos a arreglar esto. Vamos a irnos otra vez a 2D Wireframe y vamos solamente a aislar las capas que vamos a utilizar.
que es el dibujo del techo, el 3D del techo y las paredes. Y obviamente también el cielo falso, que se me olvidó también incluirlo, pero aquí podemos encenderlo. Listo. Ya está, aquí pueden verlo. Si nos colocamos viendo de manera frontal la fachada, aquí es como pueden ver cómo sobresale el techo, perdón, el cielo falso al techo. Entonces vamos a moverlo 1 centímetro hacia abajo. Nos colocamos aquí en coordenadas front para que podamos bajarlo de esta manera y bajamos 1 centímetro o 0.01 y volvemos a colocar world y vamos a isométrico, y así es como queda acomodado el cielo falso y ya no sobresale del techo. Queda bastante bien. ¿Okay? Recuerden que esto solamente es el cielo falso externo. Más adelante en otros videos vamos a crear el cielo falso de la parte interna de la casa. ¿Okay? Encendí lo que es el flashing o el detalle externo del techo, y si se fijan quedó bastante bien, no sobresale ni del techo ni del flashing, y de esta manera ya tenemos creado el cielo falso de la parte externa de la casa. Aquí estamos usando el estilo visual conceptual porque nos da una mejor apreciación de nuestros 3Ds. Ahora vamos a pasar a crear la parte externa, lo que conforma el terreno externo de la casa, jardín, acera y todo lo demás. Vamos a tomar como referencia la losa de la casa del piso número 1 o del primer piso. Aquí estoy midiendo la losa. Esta losa mide 8.15 centímetros. Al final lo que hago es termino copiando la losa para trabajarla aparte y usarla como referencia, porque quiero centrar la casa al terreno que voy a crear. La idea mía era hacer un terreno de 10 por 10 o de 12 por 12. Creo que lo termino haciendo de 12 por 12, pero luego lo modifico. Si no me equivoco, me queda de 12 por 14. Tiene 12 metros a lo ancho y 14 metros a lo largo. Más adelante van a ver a qué me refiero, porque termino haciendo un stretch, porque el jardín de la parte frontal de la casa es más grande de lo que yo pensé que era. Ok, ubicamos nuestra losa. Y esta técnica es muy sencilla. Aquí estoy usando líneas con line o con comando de línea de manera diagonal para poder centrar un objeto con respecto al otro. ¿Y por qué lo hice de esta manera? Porque el cuadrado de la losa en realidad es de 8 por 8, si no me equivoco, o bueno, de 8.15 por 8.15, pero tiene un saliente de medio metro. Eso no estoy considerándolo. Entonces, cuando dibujo el diagonal, tiene que ser de la esquina que no toca el saliente a la esquina trasera de la losa, para que de esa manera realmente me quede centrado el objeto con respecto al terreno que estamos creando en este momento. Aquí lo hice mal porque creo que utilicé mal los snaps. Volví a hacer lo mismo, y esta vez por alguna razón no me estaba detectando los snaps. Ahora sí. Listo, hoy sí está centrado. Y aquí pueden ver de que la parte de enfrente, la parte del terreno por la parte de enfrente,
se ve bastante pequeño. Entonces por esa razón tomé la decisión de alargar 2 metros más la parte frontal del terreno. En realidad no nos importa mucho cómo quede la parte trasera de la casa, porque no forma parte del render que vamos a crear al final. No forma parte de la fotografía que queremos crear. Entonces por esa razón no me interesa la distancia que tiene el patio trasero. Me importa cuánto tiene de distancia el jardín frontal. Aquí estoy probando varias formas de poder crear o diseñar este terreno para que quede lo mejor posible. Aquí muevo el sólido porque me estaba estorbando, porque a la hora de diseñar, diseñamos con el dibujo, con dibujos 2D. ¿Ok? Si se fijan, ahí está, dibujo con dibujo, está centrado un objeto con el otro, pero el jardín está muy pequeño. Si se fijan, el jardín de enfrente es muy grande a comparación de este que tengo yo acá. Me voy a modalidad Top View y con Stretch le incremento o estiro el dibujo, el rectángulo externo 2 metros. 2 metros le di Stretch. Ok. Y de esta manera ya me queda mi jardín como debe de ser, o el área que voy a designar para jardín queda como debe de ser. Listo. Ahora quiero crear el dibujo para el camino que hay de la parte frontal de la fachada de la casa, de la fachada de la casa hacia la acera de la parte de enfrente. Ese camino que se ve aquí de concreto, ese es el que estoy dibujando. Le di, si no me equivoco, un ancho de 1.2 metros, el mismo ancho que tiene la puerta, porque creo que no es tan ancho. Iba a dejarlo de 1.5 metros, pero no es tan ancho. Lo dejé de 1.2. Usamos el comando trim para cortar el exceso. Y si se fijaron, usé un rectángulo de 0.20 por 0.20 como referencia en esa pequeña esquina, porque en la fotografía el camino se ve que está al lado derecho de la primera columna a mano izquierda de la casa. Y creamos pues las capas para los dibujos y también para el 3D de estos nuevos objetos que vamos a crear. Lo colocamos en su capa correspondiente. Eliminamos ese rectángulo que ya no me funciona, no me sirve. Y comenzamos a crear las líneas o a diseñar el área del jardín, que está compuesto por 2 elementos. Un área que tiene tierra, o se podría decir grava o corcho, y la otra es el jardín de área verde. Aquí lo que hice fue darle, si no me equivoco, 1 metro al círculo que estoy utilizando como referencia, y luego a partir de este círculo o de la intersección del círculo con la línea, comienzo a tirar mis líneas a lo largo para poder dividir el área frontal y crear los elementos que le mencioné, que es el área con corcho o con tierra, y el área verde, que es donde está la grama o el pasto. Aquí también vamos a crear una línea usando como referencia la ventana, que es de la esquina de la casa, la esquina izquierda de la casa hacia la ventana. Usando la esquina de la casa, hacemos un círculo y vamos probando. Creo que lo hice primero con medio metro el radio del círculo,
Me coloco en Top View para ver, para apreciar un poco mejor, y veo que tengo un poco más para poder jugar con el tamaño, y al final lo dejo de .60 el radio, y así esa es la distancia que va a tener de la esquina hacia la pared que se ve afuera, al lado de la casa, del lado izquierdo, el lado derecho. Hay dos cercas de madera. Bueno, ahí justamente donde se intersecta la circunferencia del círculo con la pared, ahí va a ser la línea o la limitante donde va a ir el cerco de madera. Cortamos y esas son nuestras divisiones. Tenemos ambas líneas para el cerco de madera. Tenemos el área donde está la tierra, que es tierra, y luego hay unos arbustos con diferentes flores, y la otra parte es la del jardín. Y ahora voy a también dibujar la línea que me define la acera de concreto. Aquí estoy creando el sólido usando el rectángulo más grande, que ese es el terreno, porque esa va a ser mi base. Sobre esta base voy a colocar los otros sólidos encima de él, porque para poder usar texturas que definan qué elemento es qué. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren definir qué elemento es el jardín, área verde, cuál es el elemento donde está la tierra, ustedes tienen que colocar texturas. Y he encontrado yo que es más fácil crear sólidos delgados para colocarle texturas a ellos, en vez de utilizar superficies, porque a veces las superficies son un poco problemáticas. Tal vez más adelante les pueda dar un ejemplo de esto que les estoy comentando, para que vean a lo que me refiero. Pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a utilizar sólidos para poder designar cada uno de estos elementos de la parte de enfrente de la casa. Cortamos y cortamos también el exceso que nos queda de afuera. Listo. Y borramos el círculo. Usamos Match Properties para copiar las propiedades y que todos estén dentro de la misma capa. Y así ya tenemos listos todas nuestras áreas, y vamos a comenzar a utilizar el comando Press Pull para crear los sólidos de cada uno de estos elementos. Al camino yo le di una altura de 3 centímetros o 0.03. Al área de tierra le di una altura de 1 centímetro. Aquí lo hice de 2, pero me equivoqué, luego lo corrijo. Al área de jardín, al área verde, a esta sí le di 2 centímetros. 2 centímetros. Aquí 1 centímetro como debe de ser. Y esta la elimino y vuelvo a hacer el comando Press Pull y la hago de 1 centímetro, 0.01. Excelente. Y el área de la acera también la voy a hacer de 0.03, porque es igual o está al mismo nivel del camino de concreto. .03 o 3 centímetros. 0.03. Listo. Y así ya tengo yo creados mis sólidos. Vamos a hacer un filtro, solamente selecciono los sólidos y ya con eso los selecciono y los muevo sobre primero los coloco dentro de su capa y luego los voy a mover sobre este otro sólido que representa el terreno, usando como referencia la esquina trasera derecha con el snap. Ok, listo. Sobre el sólido. Excelente. Y ahora vamos a utilizar, voy a copiar el dibujo
de lo que representa la losa de la casa, igual así de esta manera, y eso me va a servir a mí para poder usarlo como referencia y moverlo exactamente donde tiene que ir, por debajo de la casa, que ya está hecho obviamente. Seleccionamos todos los sólidos, solo los sólidos, y el dibujo no, solamente como referencia, y lo ubicamos con la esquina trasera derecha de la parte externa de la casa, abajo de la losa. Listo. Y así es como nos queda. Eliminamos el círculo y esto lo movemos hacia un lado para que no nos esté estorbando. Excelente. Ahora con la cámara vamos a comprobar que pues obviamente nuestro diseño haya quedado lo más parecido posible y que nos haya quedado bien y que se vea bien. Ok. Posiblemente hay que jugar un poco con la configuración de la cámara. Listo, ahí está. Entonces vamos a moverla un poco, vamos a irnos a Top View y vamos a moverla un poco hacia atrás para que la captura de ella sea un poco más amplia. Excelente, ahí. Listo. Nuevamente nos vamos a estilo visual, perdón, a cámara. Y se mira bastante bien. Las divisiones que creamos para el jardín, el área de tierra, la acera y el camino se ve bastante similar a la fotografía. Ok, amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Comentarios, preguntas, déjenlos en la parte de abajo. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye bye.